nosotros a Carlos Ganosa, economista, que ha tenido un recorrido importante por el sector público y una experiencia valiosa, y vamos a tratar hoy día el tema de medidas de reactivación de la economía y algunos aspectos vinculados a reforma del Estado. Nos acompañan también Jaime de Altaus, Fernando Sillones, que son asociados de IIG. Así que, Carlos, quería comenzar preguntándote, ¿cuánto crees tú que tomará salir del fondo del pozo? Aunque eso es difícil de pronosticar, pero ¿y qué medidas serían las centrales al respecto? Por ejemplo, alguna medida tributaria o cómo reducir la pobreza. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. A ver, la pregunta es bien difícil, honestamente no tengo una respuesta, pero sí les puedo compartir un poco cómo creo que debemos entender lo que está ocurriendo para poder aproximarnos a una respuesta. Lo esperable es que haya un proceso de recuperación como en esa forma de logo de Nike, como un ganchito, ¿no? Con un rebote muy rápido que ya ha ocurrido conforme se han levantado las restricciones de movilización de las personas y de apertura de negocios, pero luego una recuperación muy lenta, conforme poco a poco van ocurriendo dos cosas. Las restricciones que siguen vigentes de aforo, etcétera, se van limitando conforme se va controlando la pandemia. Deja de haber incertidumbre en torno a qué nuevas regulaciones se pueden poner en práctica, y el efecto de demanda que se ha amplificado por causa del shock inicial de las medidas sanitarias se va atenuando. Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar esos tres efectos? Es muy difícil saber porque hay mucha incertidumbre, primero, sobre qué nuevas medidas puede haber. Ya hemos visto que en Europa, por ejemplo, han tenido que poner nuevas cuarentenas. Veamos qué pasa si va a haber una segunda ola, una tercera ola, qué medidas sanitarias van a ser necesarias para controlarla, etcétera. Entonces, lo primero y como más fundamental, más elemental, es la incertidumbre causada por medidas sanitarias. La incertidumbre causada por tratar de ver cómo vamos a hacer para controlar la pandemia. Eso es lo más importante para ver cuán rápido podemos reacelerar el crecimiento. Hasta que no haya un nivel de incertidumbre mucho menor sobre eso, creo que nadie en su sano juicio va a arriesgar ni un cobre, ni un céntimo. Las decisiones importantes de inversión, tanto por el lado de consumidores como por el lado de empresas, no se van a tomar con el nivel de incertidumbre que tenemos hoy. Y para eso es necesaria una buena estrategia de lucha contra la pandemia, cosa que evidentemente no tenemos, no hemos tenido y lamentablemente probablemente tampoco vamos a tener. Entonces eso sería lo primero. Ahora, adelante, Jaime. Bueno, estamos hablando, claro, de la velocidad posible de la reactivación. Fuera del tema de la pandemia está, en fin, todo el conjunto de incertidumbres que tenemos en la política, que no ya son de conocimiento público, terminando con las propias elecciones, en fin, ¿no? Pero el próximo gobierno va a tener que, primero, lidiar con un Congreso que también puede ser complicado, puede ser fragmentado. Entonces va a tener que tener una coalición, ¿no? Probablemente va a tener que formar una coalición para poder gobernar, porque va a tener que aprobar seguramente reformas, leyes que son complicadas, difíciles políticamente, etc. Pero digamos que los dos grandes problemas estructurales que se han manifestado en esta pandemia son, por un lado, la informalidad que ha impedido dar respuestas positivas, respuestas efectivas a la pandemia, y por otro lado, la precariedad de los servicios de salud, como lo hemos visto. Entonces, ambos problemas tienen que ver con el Estado. Lo que se requiere es una profunda reforma del Estado que permita la formalización, es decir, la incorporación al Estado legal, digámoslo así, el Estado formal, es decir, reformar la formalidad y luego reformar el Estado como aparato de gestión pública, ¿no? Reformar el Estado como entidad que da servicios públicos, que hace obra pública, etc. Pero reformar el Estado
en sus dos dimensiones, legal y operativa, digamos, organizacional, supone que el Estado tiene que ser capaz de reformarse, de autorreformarse, y el Estado de repente es tan ineficiente que ni siquiera se puede autorreformar. ¿Qué hacer para manejar eso? Es decir, cómo construir un Estado que pueda reformarse para ser eficiente. Bueno, esa también es la pregunta del millón, o sea, y también, evidentemente, no tengo una respuesta, pero sí puedo compartir cómo creo que podemos pensar sobre esto para tratar de llegar a una respuesta eventualmente. A ver, estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico. El Perú, si tú miras cómo ha crecido el Perú económicamente desde el 2000, tú miras cómo ha crecido el Perú desde el 2000 y ves la posición del Perú en el ranking de países por ingreso per cápita en el 2000 y en el 2019, lo que ves es un salto grande, un avance importante en posiciones que corresponde evidentemente al crecimiento que ha tenido el país. Cuando tratas de comparar la progresión en ese mismo periodo, en algo que requiere una mayor actividad del Estado y una mayor capacidad pública, como por ejemplo el índice de desarrollo humano, que involucra educación, salud e indicadores que sin un buen Estado simplemente no se van a avanzar tan bien. Lo que ves es que el Perú ha descendido en el ranking de países según el índice de desarrollo humano entre el 2000 y el 2019. Es decir, países que han crecido mucho menos que nosotros han podido superarnos en términos de su capacidad para desplegar acción estatal y mejorar sus carencias en educación y en salud. Y a mí me parece que la gran carencia del modelo de desarrollo peruano es un Estado más competente, no un Estado más grande, un Estado más capaz, más competente, con mayor capacidad para crear bienes públicos y para atender las necesidades ciudadanas en aquellas cosas en las que sí corresponde la acción del Estado. ¿Y por qué no lo hemos podido construir a pesar de que hemos tenido un crecimiento económico acelerado, a pesar de que hemos tenido recursos, por la disfuncionalidad de nuestro sistema político? Porque la capacidad de los peruanos para escoger políticos honestos, competentes, para hacerlos rendir cuentas, para alinear su comportamiento con los intereses de la ciudadanía y para vigilar que no se desvíen de esos intereses y que puedan actuar efectivamente para construir un Estado competente y implementar políticas públicas que nos atienden, ha sido muy limitada por todo lo que hoy nos está explotando en la cara, ¿no? El deterioro del sistema de partidos. Entonces, yo creo que no podemos pensar en el modelo de desarrollo peruano sin pensar en esa carencia de capacidad del Estado, que a su vez requiere pensar en el deterioro de nuestra institucionalidad política. Entonces, si queremos pensar en qué tenemos que hacer para poder lograr un Estado más competente, pues más que pensar en una reforma del Estado, creo que hay que pensar primero en una reforma política, porque cualquier reforma del Estado que hagamos, si no hacemos primero una reforma política, puede terminar siendo lo que en inglés se dice como window dressing, ¿no? Simplemente lo hice para aparentar que estaba haciendo lo que la ciudadanía quería, pero en realidad no hice nada. Lo terminé descafeinando la reforma, diluyéndola, y yo creo que tenemos muchísimos ejemplos en el Perú. Por ejemplo, mis ex colegas del MEP se vanagloriaban de que la cobertura del presupuesto por resultados es altísima, no sé, 80%, ¿no? Presupuesto por resultados es una de esas cosas que hacen todo el sentido del mundo, asignarle presupuesto a aquellos programas que están produciendo mejores resultados para el ciudadano. Pero ¿quién se puede poner la mano en el pecho y decir que realmente eso refleja un gasto público, ¿no? En los últimos 15 años. Eso evidentemente no ha ocurrido. Entonces, este tipo de cosas se hacen para dar la apariencia de que el Estado está mejorando, y por supuesto que algo mejora, pero no es ni remotamente el impacto que necesitan. Pero ¿quién realmente puede decir que la calidad del gasto público ha mejorado dramáticamente en el Perú en los últimos 15 años? En realidad no. Ha mejorado, sí, pero no al nivel que uno esperaría si uno ve la cobertura de presupuesto por resultados. Hay mucho de window dressing en esa y muchísimas otras cosas que se hacen en reforma del Estado. Si queremos realmente hacer reformas que vayan a la médula y que pongan el Estado al servicio del ciudadano, tenemos que empezar por una reforma política. Fernando, ¿qué piensas? Bueno, estoy de acuerdo que, digamos, la reforma política es muy importante, ¿no? Porque la proliferación de partidos es pues caótico. Sin embargo, yo pensaría que la reforma del Estado, a pesar del
caos político, sí puede mejorarse significativamente. Y siempre comento el éxito de la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no? Yo digo, ¿por qué? Cómo la política caótica no ha manchado al profesionalismo, la meritocracia y la performance, ¿no?, del Banco Central de Reserva, ¿no? Y por qué sí la política ha manchado la performance, el profesionalismo y la ética en salud, en educación. ¿Por qué no replicar? Por supuesto es deseable la reforma política, no quiero menospreciar eso, pero yo veo poco probable que se logre la reforma política y mucho más fácil, mucho más al alcance, establecer una institución autónoma para la salud que no dependa de los ministros, como es el caso del Banco Central, y lo mismo en educación, y lo mismo en agua potable, por decir, ¿no?, que es un caos, ¿no? Entonces, quitarle a los municipios la función del agua potable y establecer una institución autónoma, como lo es el BCR. ¿Por qué no ir por esa reforma que lo permite la Constitución, como me lo ha explicado Domingo García Belaúnde y otros constitucionalistas? ¿Por qué no ir por esa vía que me parece más al alcance? A ver, bueno, evidentemente espero, por supuesto, que tengas razón y que realmente podamos ir en esa línea. Soy escéptico, pero abierto a la posibilidad de ver cómo logramos avanzar de la manera más práctica posible. Y explico por qué soy escéptico. Si tú quieres ver en general como un sistema complejo, qué calidad de resultados se está produciendo, tienes que agarrar la mayoría de lo que ha hecho en un tiempo, ¿no? Entonces, si quieres ver la sociedad peruana, qué tipo de instituciones está produciendo, pues el Banco Central de Reserva es claramente una excepción. La gran mayoría de instituciones que ha producido la sociedad peruana han sido instituciones fácilmente infiltradas por la corrupción, que no han podido desarrollar competencias técnicas, que no han podido tener autonomía de la injerencia política. Entonces, tratar de replicar la experiencia del Banco Central de Reserva, me parece que es como decir, oye, la selección peruana jugó una vez un partido extraordinario, ¿cómo logramos que jueguen más partidos así? O sea, hay un problema mucho más estructural de fondo. Al menos esa es la razón por la cual yo creo por la que yo soy un poco más escéptico de ese enfoque. Igual, ¿no? Estando abierto a explorarlo más. Y lo otro es que hemos tratado también, pero nuestro deterioro institucional es tan fuerte que ya no podemos confiar en la autonomía. ¿A qué me refiero? Que la autonomía igual el Congreso se la puede volar de un plumazo. Entonces, si no tenemos un mejor Congreso, ¿cómo vamos a poder proteger estas instituciones autónomas? Incluso el mismo Banco Central de Reserva, su autonomía está siendo cada vez más amenazada. Y me parece que hace 15 años hubiese sido impensable poner a un político en el Banco Central de Reserva, un político que está activamente en política, más allá de las personas. Es el concepto, que en el Banco Central de Reserva tienen que ir personas independientes de la política. Entonces, eso me preocuparía. Y luego hay un tercer elemento, que es que nos guste o no, hay un espacio muy importante para las decisiones técnicas, tecnocráticas en una democracia, pero no puede ser un espacio que copa absolutamente todo, porque eventualmente los políticos van a perforar esa muralla. Entonces, hay instituciones como el Banco Central de Reserva que tienen que ser técnicas y ahí no puede haber injerencia política. Pero si tratamos de extender eso a muchas otras instituciones, va a llegar un momento en el que los políticos que necesitan igual tener un espacio de acción para responder a las necesidades de la ciudadanía van a simplemente, no van a poder ser contenidos por una institucionalidad de ese tipo. No los podemos tampoco restringir a un espacio. No veo cómo podría funcionar eso en una democracia, porque la gente quiere que puedas responder a sus necesidades y el tecnócrata va a estar pensando en criterios de mucho más largo plazo, que no son viables para la lógica con la que se maneja un político. Y hasta cierto punto eso no está tan mal si es que tienes un sistema político más maduro, ¿no? Que evidentemente no es lo que tenemos. Entonces, por eso creo que deberíamos empezar por ahí. Ojo, eso no quita que igual en paralelo no podamos seguir haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de nuestras instituciones públicas. Pero me parece que esos esfuerzos no van a ser tan efectivos si es que no hacemos una reforma política que nos permita evitar los problemas que estaban mencionando. Ahora, pero digamos, el problema de un caso como el sector salud, por ejemplo,
el modelo económico produjo los recursos suficientes. Si uno ve las estadísticas, el presupuesto del sector salud se ha multiplicado por 7 en términos reales entre el 2000 y el 2019. Por 7 en términos reales, son constantes. Por 3 como porcentaje del PBI y se ha doblado como porcentaje del presupuesto. Es decir, recursos no han faltado para tener un buen sistema de salud. Lo que pasa es que ese dinero se ha gastado pésimamente mal, es decir, pésima gestión, gestión patrimonialista, gestión muy corrupta. Hay muchos grupos de interés dentro del ministerio, dentro de salud, etcétera, que prácticamente se oponen a cualquier, digamos, ponen muchas dificultades para cualquier cambio modernizador de la gestión, etcétera. Entonces, claro, una reforma política, ¿cómo podría arreglar ese tema? Porque, claro, uno puede decir, si tenemos un sistema de pocos partidos serios, digamos, idealmente vayamos a un sistema bipartidista, entonces, mientras menos partidos tenemos, menos responde ese partido a intereses particulares específicos, de grupos de interés particulares. Por ejemplo, el sindicato de salud al cual hay que darle estabilidad laboral absoluta y ascensos automáticos que ha hecho este Congreso, por ejemplo. Ascenso automático para todos los que trabajan en salud. Entonces, claro, es cierto, eso lo dicen claramente, lo dice, por ejemplo, Jan Shapiro, ¿no? Mientras menos partidos, menos responde el partido a grupos de interés concretos y más piensa en el interés general. Pero el problema es que esos intereses concretos están organizados y se mueven en la democracia y consiguen resultados. Los afectados, que son el resto de la sociedad, no están organizados. Y la afectación, el costo que se paga por esa transferencia rentista se distribuye entre todos y por lo tanto nadie se moviliza en contra de eso. Entonces ahí no hay contrapeso, así como hay contrapesos, pesos y contrapesos en la democracia, con los intereses creados no hay contrapesos. ¿Cómo la reforma política va a resolver ese problema? Pero yo quisiera agregar algo, Carlos, sobre el mismo tema. Yo siento como que hay una especie de sentimiento de a la otra esquina, ¿no? La responsabilidad siempre a la otra esquina, como el gran bonetón. Típicamente, por ejemplo, en el gasto público, se informa a diario el devengado, que es simplemente el gasto girado para que alguien algún día haga una obra en algún lugar dentro del presupuesto. Eso no tiene seguimiento. El espíritu general no es ver el resultado final, si la obra funciona, si dura, si sirve para lo que se pensó. Simplemente el devengado es interpretado como gasto ejecutado y así lo presenta el propio MEF. Entonces, este énfasis en el gasto financiero desnuda la falta de responsabilidad colectiva del aparato de Estado. Cada sistema administrativo actúa como un compartimento estanco, no conversan entre sí, no hay articulación y al final no pasa nada. El objeto del gasto, el destino de los impuestos que se usan, por ejemplo, para dotar con agua o hospitales, etcétera, no es de la menor importancia. Tenemos el caso de que entre el 2010 y el 2019 se inició la construcción de 49 hospitales, solamente 15 entraron a funcionar y no funcionan bien, y eso es pues aceptado como parte de la vida. Entonces, yo no veo cómo una reforma política podría llegar a convertir este mundo de desentendimiento de la responsabilidad en algo que funcione. Y por otro lado, el típico tema de los funcionarios de confianza. Cada vez que hay un cambio de gobierno o de gabinete, y eso ocurre a menudo, cambian el personal de confianza. Y el personal de confianza justamente son las personas claves en la administración pública. No hay forma de tener una continuidad. Por eso creo que el enfoque de reforma política para poder reformar el Estado seguramente es necesario, pero si no hay un proceso de corrección interna, veo difícil que esto dé resultados porque es muy difícil arar en el desierto. A ver,
lo que debería ser una buena reforma política es cambiar los incentivos que tiene un político cuando tiene que tomar decisiones sobre el uso de recursos públicos, ¿no? De dónde invertir dinero del fisco, cómo invertirlo y cómo organizar a los grupos que van a tener que administrar eso. Y hoy, ¿cuál es el problema con el sistema político que tenemos hoy? Que pues, al estar demasiado fragmentado y muy poco institucionalizado, lo hace muy fácil que sea infiltrado por grupos de interés específicos. No tiene un horizonte de largo plazo, tiene un comportamiento muy miópico porque hay una excesiva volatilidad política. Entonces, lo que termina ocurriendo es que las personas que toman decisiones de más alto nivel sobre cómo se usan los recursos del Estado no tienen primero ningún incentivo para tratar de tomarlas de tal manera que puedan atender un interés genuino de la ciudadanía, sobre esa base construir una carrera política y hacer las cosas bien, sino operan más en función de elementos de corto plazo que tienen que ver con pequeños grupos de interés, como decía Jaime, que por lo general van a tener una agenda ilícita, oscura, etcétera, y que van desde mafias de licencias de conducir, las famosas mafias en los hospitales de Ica con las que se enfrentó Fernando, en salud, en prácticamente institución del Estado, que uno se imagina. Yo hace bastante tiempo cada vez que veo en el periódico una de estas notas de mafias en pequeñas instituciones del Estado, les tomo una foto y las meto en un archivo virtual, porque es increíble, institución, o sea, espacio de servicio público en el que uno se puede imaginar ha sido ocupado en mayor o menor medida por mafias, por grupos que están pervirtiendo, están utilizando, aprovechándose de recursos del Estado para beneficio propio. Y esos grupos van generando respaldo político, con congresistas que apoyan, que financian, y lo que termina ocurriendo entonces es que ese tipo de partidos llegan al poder, ese tipo de partidos están en el Congreso, ese tipo de partidos ponen a ministros que por lo general tampoco tienen ningún tipo de vínculo político formal, y dicen, ¿yo para qué me voy a comprar el pleito acá? Ni siquiera sé cuánto tiempo voy a durar. La duración promedio de un ministro en Perú es menos de 12 meses. Entonces, ¿quién en su sano juicio se enfrentaría a una mafia así? Entonces, todo esto lo que termina generando es que nadie tiene ningún incentivo para tratar de hacer una reforma de verdad en el Estado. Y muchas de las reformas, la mayoría de reformas que se hacen con las mejores intenciones del mundo, terminan tarde o temprano diluyéndose y convirtiéndose simplemente en maquillaje, en algo que no está cambiando la naturaleza de lo que el Estado está haciendo para el ciudadano. Y el presupuesto por resultados, nuevamente, creo que es el mejor ejemplo. Incluso en una institución que es de las que más ha podido sobrevivir a la degradación política e institucional que estamos viendo, como el MEF, el presupuesto por resultados es algo que nadie, o sea, yo no veo cómo alguien podría decir que realmente ha tenido un impacto dramático en la calidad del gasto público, porque la calidad del gasto público en el Perú, pues uno solamente tiene que mirar a sus alrededores para ver que es muy deficiente, ¿no? Carlos, sí. el presupuesto de por resultados que se implantó para ver el tema de la desnutrición, ¿cómo se llamaba el proyecto nutricional, programa nutricional, no recuerdo cómo se llamaba, funcionó, en el sentido que redujo los niveles de desnutrición, eso lo implantó Lucho Carranza, me acuerdo, Sí. y eso funcionó. Ahora, no sé después por qué se fue generalizando efectivamente el presupuesto por resultados, y creo que ya no ha tenido más impacto tan importante como lo tuvo en ese caso. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué Mira, y por qué lo demás no? O sea, como decía, muchas de estas cosas sí tienen un impacto. Lo que pasa es que no es un impacto ni remotamente tan grande como el que deberíamos esperar. Entonces, nuevamente, me acuerdo que siempre es el mismo indicador, ¿no? La cobertura de presupuesto por resultados ha vuelto a subir, es altísima, pero salvo casos como los que tú dices, y que sí son ciertos, en salud sí ha habido mejoras importantes en mortalidad, en reducción de la mortalidad infantil, en cosas súper trascendentes, por supuesto que las ha habido, pero no es ni remotamente el impacto que deberíamos esperar con los indicadores de maquillaje, digamos, que uno ve de cobertura altísima de presupuesto por resultados. Y tiene que ver nuevamente con eso, con que hay funcionarios bien intencionados, pero no están operando dentro de un sistema que le dé incentivos a los políticos que están en el poder, que están ejerciendo el poder en el momento, a construir capacidades para estar permanentemente mejorando. Si no, el incentivo está en poder decir, lo hice, estoy mostrando un avance, por más que ese avance no esté generando bienestar real en el ciudadano. Entonces,
Bueno, y hay un tema adicional, que es que eh, la visión de corto plazo de los políticos dificulta que podamos construir instituciones que precisamente regulan su comportamiento y creo que lo estamos viviendo el ejemplo más patético de eso ahora, ¿no? El cierre del Congreso, la vacancia son botones nucleares que ningún político que esté pensando en el largo plazo quiere apretar, quiere llegar a un acuerdo, quiere negociar, quiere generar estabilidad, no lo quieres utilizar estirando su significado, pervirtiéndolo, porque luego te lo van a aplicar a ti y tú estás en un juego de largo plazo. Pero cuando tienes un comportamiento miope y cortoplacista y estás atendiendo intereses oscuros que solamente están pensando en lo que pueden extraer en el momento, entonces ya nada de eso importa. No te interesa construir un poder judicial independiente, no te interesa un tribunal constitucional independiente. Si tú estás en el largo plazo, tienes dos opciones: o corrompes para siempre el Tribunal Constitucional a tu favor, súper difícil, porque los otros tampoco te van a dejar, o quieres un Tribunal Constitucional independiente, porque quieres jugar con una cancha nivelada, porque no quieres abrir un espacio para que luego sea el otro el que lo capture. Entonces los políticos, cuando tienen una visión de más largo plazo, construyen instituciones que funcionan bien para arbitrar en el conflicto político. Ahora no, entonces estamos permanentemente con el miedo de a quién van a poner ahora en el Tribunal Constitucional, qué mafia va a tomar el Tribunal Constitucional, la Contraloría. Gran parte de los problemas que tenemos en gestión pública vienen de la Contraloría. ¿Por qué los políticos no han podido construir una Contraloría que funcione con mucho más efectividad para supervisar el uso de recursos del Estado? Nuevamente, porque no les interesa. Están todos tratando de ver cómo lo utilizan para su interés de corto plazo del momento. Entonces, por eso es que creo que necesitamos una reforma política si queremos ver una mejora grande en la calidad del Estado. Podemos ver mejoras haciendo algunos esfuerzos titánicos como el de presupuesto por resultados, pero se nos van a quedar cortas. Ahora la reforma política es un reto monumental, pero por otro lado, yo diría trágicamente, la definición de un político es un tipo que piensa en el corto plazo y en ganar las próximas elecciones y mantenerse atornillado o sacar ventajas, como si la corrupción viniera con el cargo, ¿no? Eso es lamentable. Pero Carlos, una pregunta, un pronóstico tuyo. En julio del 2021, ¿cómo va a estar la economía? Sus fortalezas, ¿qué será del Perú que conocimos, donde teníamos unas cifras macro muy buenas que nos alejaban del pelotón de América Latina? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo ves eso? Mira, lamentablemente yo creo que en julio del 2021 nuestra gran fortaleza macro va a estar severamente debilitada y erosionada. Las proyecciones del Consejo Fiscal, del Banco Central de Reserva, apuntan a que podríamos estar llegando a un ratio de deuda sobre PIB de 40%. Y es un número peligroso cuando uno mira, los indicadores que son los más relevantes para explicar qué países obtienen la calificación de grado de inversión y cuáles no. El más importante de lejos es el ratio de deuda sobre PBI. Y una vez que estamos en un ratio tan alto, la manera de poder regresar a un indicador más saludable es o con un crecimiento económico más alto, de tal manera que el Producto Bruto Interno crece a una velocidad más alta que el stock de deuda y por lo tanto vas diluyendo la deuda sobre PBI, o ajustando gasto o ingresos. Y pues hoy, con la información que uno tiene hoy, es bien difícil ver cómo podríamos estar implementando con éxito alguna de esas dos estrategias o una combinación de ambas. Es bien difícil ver de dónde va a salir el crecimiento de la economía peruana más allá de un rebote. Y es muy difícil pensar en, o sea, la economía política de reducciones en el gasto y de aumentos en los ingresos fiscales son complejas, ¿no? Sobre todo para un país que va a tener una demanda de expansión de servicios de salud muy grande, un país que va a ver la pobreza aumentar en 10 puntos porcentuales y va a haber una demanda por programas de alivio muy grande. El rezago en educación que estamos teniendo también va a generar una demanda grande por servicios paliativos. El empleo informal va a haber crecido. Entonces, no creo que hay mucho espacio para ser optimista y creo que esa gran fortaleza que tenía el Perú, si no logramos un acuerdo como sociedad importante para poner en práctica ciertas reformas, la podemos perder fácilmente. Bueno, Carlos, creo que
se agotó el tiempo. Ha sido muy grato conversar contigo. Tu mensaje es realista y yo no lo encuentro pesimista. Yo creo que ser realista no es ser pesimista, sino más bien lo que necesitamos para corregir los problemas. En el Perú estamos acostumbrados a ver mal a las personas que dicen las cosas como son, como si fueran aguafiestas, pero en realidad si no pisamos tierra, no vamos a poder despegar nuevamente. Les agradezco mucho a todos, Jaime, Fernando, a ti, Carlos, y será hasta una próxima edición de La Cuadratura del Círculo. Gracias. Gracias. Gracias.